Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar cómo se viene realizando el paro de transportistas de carga pesada. ¿Cuál fue el papel que jugó el Ejecutivo para poder frenar a tiempo este paro que finalmente, bueno, ya se está acatando y que va a traer seguramente muchas consecuencias? Sobre este tema tan importante, vamos a conversar con Luis Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía y sabe muy bien cómo se gestiona este tipo de situaciones. Le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Gracias por la invitación. Hay una consternación por esta paralización de transportistas de carga pesada, porque parece que se hubiera generado toda una cadena, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ha fallado el Ejecutivo para ceder en parte a las demandas de los transportistas de carga pesada que en su concepto todavía falta aún más, dicen, para poder dejar de lado esta paralización? A ver, lo que yo entiendo, Mayra, que todavía no se pliegan todos los sindicatos de transportistas es porque algunos de los acuerdos implican aprobaciones por parte del Congreso. Por ejemplo, la devolución del selectivo al consumo, que se ha flexibilizado y se ha incrementado la devolución de un 53% a un 70%. Eso tendría que ser aprobado por un proyecto de ley que el Ejecutivo tendría que presentar y obviamente el Congreso discutirlo y aprobarlo para cumplir ese compromiso. Del resto, entiendo, las normas están al alcance del Ejecutivo, bien sea decreto de urgencia o bien sea decretos supremos, que es el resultado de esta mesa de negociación. Exacto. Y en vísperas, porque ya los transportistas de carga pesada venían anunciando que iban a hacer una paralización, ojo, hace 3 meses atrás se sumaron también a esta explosión de protestas en Junín, si se acordará. Se juntaron varios gremios y los transportistas tenían sus demandas en ese momento. ¿Cómo calificaría el papel del Ejecutivo para solucionar este tipo de conflictos, sobre todo aquí en este paro de transportistas de carga pesada? A ver, creo que siempre negociar con una amenaza de una paralización del suministro de alimentos a las principales ciudades en un contexto de altísima inflación, creo que eso reduce los márgenes de maniobra del gobierno a casi nada, ¿no? Ellos han tenido que básicamente ceder ante demandas que ciertamente han sido exacerbadas por el propio Ministerio de Transporte y el propio presidente. Entonces, creo que lo que se ha logrado es dentro de todo un mal menor, dado lo que está en juego, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy es que felizmente no se ha interrumpido el suministro de alimentos al mercado mayorista y los incrementos que se han suscitado han sido más producto de la especulación que de una falta de oferta que haya entrado al mercado y que haya sido distribuido, digamos, para el consumo más masivo. Ujú. Lo que vemos es que esto, por el lado del punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, ha puesto un paquete de 4 medidas eh, que obviamente bajo otras circunstancias de no presión inflacionaria no tendrían mucho sentido, pero acá, dado lo que está en juego, creo que no les ha quedado otra, ¿no? La medida más importante es incluir, ampliar, digamos, la vigencia de la cobertura del diésel para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga dentro del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. ¿Esto qué logra? Esto logra evitar que el precio de ese combustible se incremente en 5 soles, vale decir que sube de 17 a 22 soles al menos por 2 meses. Esa medida probablemente sea la más costosa. Según el propio MEF, costaría 1.200 millones de soles adicionales a los ya 1.800 millones de soles ya gastados
en el Fondo de Estabilización el primer trimestre que estuvo, digamos, cuya vigencia fue ampliada para incluir estos combustibles. Ujú. Entonces, eso es un subsidio quizá un poco menos ciego que la inafectación del selectivo que ya va a ser dejada de lado, entendería yo, por las propias declaraciones del ministro de Economía, y sería quizás un poco más focalizado. Ahora, la pregunta es si es que este uso del recurso público debe darse para subsidiar de alguna forma los costos de los transportistas y cómo uno se asegura que este alivio, digamos, de costos también sea trasladado al consumidor, ¿no? Bien sea al pasajero que puede pagar pasajes más altos o al que tiene que pagar fletes más altos o no, ¿no? Entonces la pregunta es, finalmente, ¿quién se queda con este subsidio? Mi entendimiento es que son los transportistas y eso creo que no está bien, digamos, creo que hay un uso alternativo a los recursos públicos que siempre son escasos. En su experiencia, porque usted ha sido obviamente ministro de Economía, ¿qué hicieron, por ejemplo, si rebuscamos en la historia, qué han hecho los gremios pasados, ¿no? Al tratar de imponer demanda? ¿Se acuerda usted alguna protesta similar? Mire, las protestas en mi época, que no había inflación, yo creo que la inflación es un agravante mucho más sensible socialmente, eran las demandas de incrementos de sueldos de los médicos, por ejemplo. En mi época tuvimos una huelga muy larga encabezada por la Federación Médica que tomó 4 o 6 meses y donde no cedimos a la pretensión de aumentos desproporcionados del personal administrativo y los médicos del MINSA y de salud en esa oportunidad, Ujú. en tanto estos no estuvieran inmersos en una reforma. Y así se logró aguantar y obviamente hubo un liderazgo fuerte de parte del presidente, apoyo del Congreso, pese a presiones muy, muy grandes de tener meses de meses en huelga a un sector sensible como el sector de los profesionales de la salud. Entonces, acá yo creo que en este tipo de situaciones, si ya una de las partes parte de alguna forma debilitada o que ha de alguna forma exacerbado, ha asusado para que reclamen, y esto ha sido un tema que ha sido en esta gestión común del sector de transportes, muy, muy alineado con la agenda de los transportistas informales. Evidentemente que esto hace que, digamos, se crezcan y pone al Ejecutivo en una posición de desventaja. Entonces yo creo que eso es una diferencia muy clara. Usualmente los gobiernos, como último recurso, dan pagos, subsidios, Ujú. sobre texto de una huelga. La huelga debe ser suspendida mientras se negocia. Y si no se logra un arreglo, bueno, hay ciertas consecuencias que se deben pagar, pero yo creo que ya está el precedente dado, ¿no? Y a mí, Mayra, algo que a mí me preocupa mucho es que esto puede ser el inicio de una seguidilla de protestas, de huelgas, dado que ya se ha visto que si uno grita o uno amenaza y esa amenaza es creíble, el gobierno cede. Entonces ya hay anunciados huelgas, paros agrícolas, ya se viene la estación de la ley de presupuesto y se vienen reclamos sindicales. Entonces, y si a esto se suma obviamente la agenda más política, ¿no? Del cierre del Congreso o de convocar a una nueva constituyente, ya se desvirtúa el reclamo social y se vuelve ya una ola que puede ser muy difícil de revertir. Entonces, me temo que estamos entrando en una fase en la cual un gobierno débil cede ante una presión que él mismo ha alentado y que Ujú. tiene un costo muy alto, no solamente fiscal, sino en pérdidas económicas y en un detrimento en la calidad de vida de la población, que está ciertamente sufriendo de una altísima inflación. Entonces, entiendo por lo que me dice, por el análisis que hace con nosotros, es que el gobierno de Pedro Castillo, es uno de los responsables de lo que se ha venido dando en el manejo de esta paralización de transportistas de carga pesada.
porque en sus palabras ha dicho que es el propio gobierno quien ha alentado a esta situación, entonces es responsable. Yo diría que sí, que hay una responsabilidad compartida por dos motivos, ¿no? Compartida porque obviamente la inflación, el incremento en el precio de los combustibles es real y eso no puede ser imputable evidentemente al gobierno, es un fenómeno global Ujú, como ya sabemos, ujú. pero sin duda si esto se venía ya anticipando y el Ministerio de Transportes, por todos los problemas que ha tenido y esta, digamos, parcialización hacia el transporte, hacia los transportistas y los informales, yo creo que sí hay una dosis de responsabilidad grande, ¿no? Ahora, obviamente, estamos en un escenario de control de daños. ¿Qué cosa es más perjudicial? O una factura fiscal, que finalmente es la plata de los contribuyentes, o dejar a miles o millones de familias con una canasta ya de por sí muy cara de alimentos y que ahora se puede ver encarecida por este tipo de medidas que sí son responsabilidad compartida. Entonces esperemos que no se sumen nuevas demandas que ya no resulten proporcionales. Acá sí hay algo positivo, rescatable quizá de todo lo que se ha ofrecido, es que ya no se está dejando de lado alivios que no estaban funcionando. Por ejemplo, la exoneración al IGB de los alimentos, el ministro de Economía lo deja de lado porque ha probado ser inefectivo y está bien y se aplaude la enmienda en este caso. Y también se deja de lado esta inafectación a los combustibles y se reemplaza por este subsidio al diésel a través del Fondo de Estabilización. Yo creo que eso quizás es un poco más focalizado, pero vamos, yo creo que es un reflejo de la falta de diligencia, la falta de reflejos y subestimar, digamos, el poder que tienen estos grupos organizados para crear caos o expectativa de caos y ante eso obviamente aprovechan los especuladores que se llenan sus bolsillos y crecen los márgenes de intermediación. Dar solución al alza desproporcionada del precio de los combustibles es una solución certera. ¿Esto es posible? No, eso es imposible porque, a ver, mire, estamos en una economía de mercado, el país es un importador neto de petróleo y lo que pasa afuera, evidentemente, se tiene que trasladar al consumidor. Obviamente, dado la magnitud del incremento, hay un rol del Estado para tratar de menguar esta afectación adversa a las familias más vulnerables. Entonces, yo creo que bajo esa lógica es que se está tratando de, digamos, de proteger, pero va a ser imposible, es sumamente costoso dar un subsidio para evitar, digamos, de manera, digamos, larga en el tiempo, dar esta protección. Ahí el MEF ha accedido a ampliar por 2 meses este subsidio, pero cada vez que pasa el tiempo se va sumando, digamos, recursos y tampoco tenemos certeza si es que el precio del crudo va a bajar. A lo mejor sigue subiendo si se agudiza el conflicto en Ucrania o hay sanciones o qué sé yo. Y entonces la factura fiscal puede ser muy alta y siempre hay un costo de oportunidad a los recursos. Entonces yo creo que ante este shock de oferta por los alimentos, los combustibles, es algo que es temporal y que lo que toca hacer en la política pública es amortiguar a las familias más vulnerables, a los más pobres, pero no a los grupos organizados que chantajean al gobierno, digamos, amenazando paros y eventualmente bloqueos que ojalá no se vayan a dar, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es el manejo del gobierno de Pedro Castillo en este sentido, porque ya hemos visto hasta el momento cómo van procediendo con los paros y como usted bien ha dicho, también se vienen paralizaciones o marchas, protestas de otras organizaciones sindicales. Yo le doy las gracias por estar aquí en Perú 21 TV analizando este tema. Muchas gracias. Muy amable, Mayra, gracias. Un abrazo. Bien, era entonces Luis Miguel Castilla, el ex ministro de Economía, y ustedes lo han escuchado, es imposible dar una solución al alza inescrupulosa de
los precios y que en estos momentos lo que está haciendo el gobierno es una medida paliativa que a largo plazo va a salir más caro de lo que imaginamos. Entonces, esta es la información, vamos a regresar más adelante.